todo lo que vos no lo intentás hacer, va a ser imposible en tu vida. ¿Por qué quiero decir esto? Porque todo lo que vos te propongas hacer en tu vida es posible. Vos querés ser músico, aprender a tocar un instrumento, aprender a cantar, practicar cómo se hace una base de beat. Querés ser futbolista, intentar entrenar todos los días, ponerte metas acerca de eso para ser esa persona que vos querés ser. ¿Sí? Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de este tema porque está muy interesante. Porque es literalmente así, todo lo que vos te propongas en esta vida va a ser posible. En caso que vos no lo intentes, la idea va a quedar ahí. Sí, vayamos al tema. Nos quedamos solo con la idea, con el deseo, con las ganas, con el sueño. Nos quedamos ahí. Decimos, che, esto para mí, para mi vida es... a mí me gustaría, yo sería esto, la verdad que me gustaría tener esto, yo cuando sea grande quiero tener esto, en mi futuro yo quiero lograr esto, me gustaría hacer esto, pero nos quedamos con la idea, con el sueño, con el deseo, contamos y no hacemos algo para llegar a eso. Pero también, por ejemplo, cuando vos te juntás en una mesa, en una charla, y vos ves a esa persona que sí logró lo que se propuso, todo lo que consiguió, lo logró, y estás ahí sentado con esa persona, vos ahí ves un resultado, pero en el proceso hay un trabajo duro en el cual no se ve. Y eso es el punto clave que yo quiero ir. Que tenemos que esforzarnos mucho las cosas y esforzarnos en el sentido de que hay un proceso en el cual casi nadie lo va a ver, más que vos mismo. Entonces, el paso fundamental es la acción. Todo lo que vos te quieras proponer en la vida tenés que accionarlo, tenés que ir a por eso. Pero esto, por ejemplo, que te estoy diciendo, seguramente ya lo conozcas. Pero el problema del ser humano no es que no sepa las cosas o que no conozca esto que te estoy diciendo, que es de poner las cosas en acción, sino de también el recordar, ¿sí? Porque a veces nos olvidamos con muchas distracciones, nos olvidamos con muchas cosas y no recordamos lo que es importante para nuestra vida. Entonces, vos tenés un deseo, tenés una idea, tenés un sueño, algo que vos querés conseguir en tu vida. Es momento de pasarlo a la acción. ¿Y cómo lo pasamos a la acción? Porque vos me decís, claro, por supuesto, yo tengo que accionar a por ello, pero ¿cómo hago? Yo tengo un sueño, tengo una meta y quiero hacerlo, pero no sé cómo arrancar. ¿Cómo hago? El punto clave es que somos nosotros mismos quien quiere conseguir ese sueño. ¿Pueden haber personas en el camino que pueden ayudarnos? Por supuesto que sí. ¿Nos pueden impulsar? Por supuesto que sí. Pero nadie va a cumplir ese sueño más que vos mismo. Entonces es muy importante que asumas una responsabilidad de las cosas, ¿sí? En ese sueño. Lo exterior no depende muchas veces de vos. Esto lo tengo acá anotado. Lo exterior no depende muchas veces de vos. Porque hay cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, el clima no lo podemos controlar, si no depende de nosotros. Justo hoy se largó a llover y tenés que ir al gimnasio. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te detiene? Vayamos a lo siguiente. Algunas cosas sí, es decir, algunas cosas sí dependen de vos. Por ejemplo, si yo tengo unos lentes acá y sin querer se me caen, se van a romper. Entonces ahí yo digo, ok, está bien, se me cayó sin querer, no tuve la culpa, no fue mi intención, pero lo que sí vos podés controlar es la reacción, ¿sí? Es muy importante que controles la reacción, qué es lo que vos actúas frente a lo que pasó, ¿sí? O incluso a veces hay acciones que son muy buenas, pero después si viene algún problema reaccionás mal. Y eso también es muy importante porque eso también está bajo tu control, ¿sí? Es muy importante eso. Si no conozco algo, lo estudio. Si no sé hacer algo, lo practico. Es así. Y acá es muy importante que vengo diciendo esto de si quiero aprender algo, si quiero hacer algo, es muy importante que tomes la decisión de querer hacerlo. Hay algo que se llama la toma de decisión. Es una determinación en tu vida lo que vos tenés que tomar ahí. Y acá hay algo importante que quiero aclarar, ¿sí? Porque si bien estoy diciendo las acciones, las cosas, y obviamente hay muchas veces donde nosotros queremos disfrutar las cosas de la vida, vivir bien, los placeres de la vida o la gratificación instantánea que muchas veces pasa hoy en día,
de querer todo ya. Está perfecto, pero ¿qué pasa? No es tan perfecto. Voy a... como ahí justamente me equivoqué yo. Entonces voy a decir, no es perfecto. ¿Por qué no es perfecto? Porque decisiones fáciles te llevan a una vida difícil. Vos ya habrás escuchado esta frase seguramente. Decisiones fáciles, vida difícil. ¿Qué quiere decir decisiones fáciles, vida difícil? Lo que sea más fácil para tu vida, porque yo, por ejemplo, digo, bueno, o sea, yo, bueno, me creé un canal de YouTube y digo, bueno, después de un mes voy a hacer otro video. Sí, lo más fácil sería estar cómodo, sentado o acostado en la cama, viendo videos todo el tiempo y no hacer nada. Entonces yo ahí digo, bueno, es más cómodo esto. Es fácil quedarse cómodo y hacer las cosas que nos parecen placenteras o que nos parece que nos hace más tranquilo, por así decirlo. Pero eso después tiene una consecuencia. Toda consecuencia tiene una causa. Entonces, algo que vos tenés que tomar acá son decisiones difíciles. Es decir, vos acá tenés que aprender que tomar una decisión para decir, ok, yo necesito hacer esto para querer lograr esto. Es difícil, por supuesto, todo va a ser difícil en el camino. Y incluso lo que más queremos en nuestra vida, lo que más soñamos, va a ser más difícil de lo que nosotros pensamos. Pero algo para que no se te haga tan difícil es ponerte metas. Cuando vos te pones metas pequeñas, reales, concretas, el paso a paso, una planificación, empezás a ver que el camino se allana, ¿sí? Como que es como si vos estuvieses caminando por el campo y de repente tenés un camino que que el pasto no es tan largo y podés tener una visión, podés ver hacia dónde estás yendo. Entonces eso es lo que define las metas. Las metas te abren un camino, te abre un plan hacia dónde estás yendo, una dirección, ¿sí? Entonces, decisiones difíciles, a veces no sabemos si tomar esa decisión, porque decimos, che, y si me equivoco y si está mal, hay que hacer las cosas, hay que hacerlo, intentar equivocarse, 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 equivocarse. No está mal equivocarse. Y hay algo muy importante que me ayudó este libro de acá, Fracasos Exitosos, es que no tenés que tenerle miedo al fracaso, porque de todo puedes aprender. Si ya lo sabes, vayamos a lo siguiente. Hay una frase acá muy interesante que dice, si querés algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste. ¿Yo por qué vengo haciendo lo mismo y no estoy teniendo el resultado? Porque quizás hay algo en el camino que no te esté dando los resultados. ¿Sí? Tenés que probar algo nuevo. Algo que quizás sí te direccione a eso. ¿Sí? Muy importante que pienses vos qué es lo correcto, qué es lo que podría ser nuevo que me ayudaría a impulsar a lograr esa meta, ese sueño que yo quiero. ¿Cuál es el pequeño paso, cuál es el pequeño hábito que debo implementar para acercarme a eso que yo quiero? ¿Qué es lo que necesito hacer? Piénsalo porque no es que en un minuto vas a tener la respuesta. Esto, muy importante que si vos tenés un tiempo libre en tu día, ya sean 5 o 10 minutos, que te lo pongas a pensar. Agarra un papel blanco y una lapicera y hacete estas preguntas, porque preguntándote te conoces mucho más. Pregúntate, ¿qué es lo que yo necesito hoy? ¿Qué hábito necesito implementar para acercarme a esto que yo quiero? ¿Qué quiero de mí? ¿Qué sueños son los que me acercan a la vida que yo quiero? Vamos, vamos, vamos que nos vamos acercando, ¿sí? Acá hay otra frase, que esta la dijo Aristóteles, solo hay una fuerza motriz, el deseo. Sin deseo, ¿qué vida tiene sentido? Si nosotros no tenemos un deseo de vida, ¿qué propósito buscamos? ¿Qué es lo que pasa acá si no tenemos un deseo? ¿Nos podemos mover hacia algo? Por eso es lo que dice fuerza motriz, es decir, vos te estás moviendo para algo, ¿sí? Te moverás hacia ello. El día que vos tengas un deseo, que te pongas una lista, hacete 10, 10 deseos, una lista de 10 deseos, y después en cada deseo que hayas puesto ahí, ponete metas en cada uno de ellos. Y vas a ver que el camino se allana mucho más. El camino es más fácil de lo que uno pensaba. Y yo sé que por ahí va a ser difícil ponerlo en acción. Pero una vez que vos te armás un plan, ya tenés el 50% hecho de esa meta.
Solo falta el 50% que es accionar hacia ello. ¿Sí? Entonces, tenés un sueño, el sueño está allá arriba, nosotros vemos, uy, esto me encantaría. El sueño está acá en nuestra mente y lo tenemos que bajar a la realidad. Metas, metas, metas y metas. Anda por ello. Los límites son claves. Sí, acá hay habilidades que uno necesita aprender a lo largo del camino, a lo largo del proceso. Que los límites son claves, es decir, cuando necesito yo un descanso, cuando ya me estoy estresando. Es muy importante esto, sí. Necesito tomarme un descanso, que no quiere decir que te pongas 3 meses sin hacer nada de lo que vos quieras. Esto, cada uno tiene su propio camino, ¿sí? Es muy importante que vos establezcas los tuyos. ¿Qué límites necesito? Y acá también la inteligencia emocional, ¿sí? ¿Por qué es la inteligencia emocional? Son esas emociones que se te vienen a la cabeza, pero vos sabés cuándo tomarlas y cuándo no y expresarlas. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces escuchamos, por ejemplo, si te sentás en una mesa familiar o de amigos, de lo que sea, y justo alguien te quema, ¿viste? Que dice algo de vos que vos decís, che, ¿para qué lo decís? ¿Me entendés? ¿Para qué lo dice? ¿Para qué lo dice? Hay momentos donde decís, necesito enojarme. ¿Qué cambia si yo me enojo? O sea, es tomar una decisión correcta ante la emoción que se te viene por inercia a veces, ¿viste? Ser inteligente emocionalmente es controlar tus emociones. Si algo te dejó en este video que haya sido positivo, pues darle like, suscribirte, espero que te haya ayudado algo muy importante porque seguramente en todo lo que dije en el video vos ya lo sabías. Pero vuelvo a repetir, el problema del ser humano muchas veces es que no es solamente la falta de conocimiento, sino la falta de recordar lo que es importante en la vida. Entonces yo te deseo muchos éxitos, de verdad quiero que te vaya muy bien en la vida y sabes qué, te voy a dejar una frase que te inspire, que vas a lograr todo lo que te propongas, lo vas a lograr. Proponete a eso que vos querés conseguir y lo vas a lograr. Vas a tener mucho éxito, yo te deseo mucho éxito y que te vaya muy bien en la vida, ¿sí? Así que nos vamos a ver en un próximo video, si es que vos lo permitís, tenés 2 videos acá y ahora sí nos vamos a estar viendo en un próximo video. Chau, chau.